Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? La Fed habla y el mercado cae. Vamos con el informe semanal del día 24 de septiembre de 2023. Vamos con el repaso de una semana súper movida con muchas cosas a comentar. Como digo en el título, la Fed ha hablado, el mercado se ha movido. Vamos a ver un poquito qué es lo que ha pasado y qué es lo que puede pasar, un poquito qué estamos viendo en los gráficos. Antes que nada, bueno, les saludo a todos después de tanto tiempo. Hace mucho tiempo que no me pasaba por aquí, ya tenía ganas. Y bueno, no quiero coger el informe para hablar de dónde he estado en estos últimos meses y demás. Seguramente muchos tengan varias preguntas. He pensado, lo digo desde ya para que no se me olvide de aquí al final del vídeo, en hacer quizás la semana que viene algún tipo de directo donde retomar estos directos donde podamos hablar, que no sé, nos puedan hacer las preguntas que quieran, hablar del mercado, un poquito retomar ese tipo de contacto con ustedes. Por lo tanto, bueno, si quieren que volvamos a retomar un poquito ese tipo de contenido, la semana que viene incluso podríamos ya hacer un directo y así hablamos un poquito pues, por mi parte, hablar un poquito de dónde he estado estos meses, poner uno un poquito al día y, como siempre, retomar también ese tipo de contenido que siempre hemos hecho en los directos, hablando sobre los mercados, empresas que quieren proponer y demás. Así que, bueno, si quieren que hagamos este tipo de contenido, dímelo en los comentarios y yo estaría encantado de esta próxima semana incluso ya poder hacer un directo y ponernos al día todos. Bueno, antes que nada, ¿qué ha pasado en el mercado esta semana? Tenemos el índice de Nasdaq Composite aquí delante como siempre y hemos tenido una caída muy agresiva, menos 3,62%, volumen que se queda por ahí en línea con la media, que es un volumen que realmente no ha sido de lo más alto que hemos visto, pero tampoco ha sido un volumen bajo, ha sido un volumen a tener en consideración. Sobre todo el price action de la semana ha sido muy negativo, cerramos en mínimos de la semana, desde el principio de la semana ya cayendo, vemos como perdemos la media de 10 semanas que llevamos durante varios meses en los informes que lleva haciendo Eloy comentando, ¿no? Un poquito de la importancia que tenía una vez recuperamos esas medias y empezamos a consolidar en esta zona alta, no solo consolidar en estos rangos, sino mantener esa media de 10 semanas. Ahora mismo estamos dentro de estos rangos, pero justamente en esa zona baja. Fijaos como esta semana no rompe, sí que rompemos la media, nos quedamos en ese soporte de este rango, esta cajita de Darpas, pero ya en esa cuerda floja, ¿no? En esa zona baja de esa consolidación, tenemos muy cerquita la media de 40 semanas, que es, como siempre decimos, ese seguro de vida, ¿no? Cuando estamos por debajo de esa media entendemos que, oye, el mercado está en un punto que puede ser muy débil, puede estar realmente en esa cuerda floja de que si perdemos realmente ese soporte estamos en un punto de la nada, ¿no? Donde realmente el mercado no tiene un soporte fiable por debajo, aunque podamos encontrar ciertos puntos de mínimos previos, pero no tenemos ese soporte real, ese soporte institucional que siempre vamos buscando de cara a tener nuestras inversiones, ¿no? De hecho, debido a eso es por lo que pues, estuvimos aquí durante mucho tiempo sin invertir, estuvimos aquí sin invertir, 2018 estuvimos sin invertir, porque son épocas en las que entendemos que, oye, es mejor quedarte viendo el mercado, dedicarte a otra cosa, porque no está el mercado de cara para realizar esas inversiones. Estamos ante mercados muy volátiles, estamos ante mercados bajistas, en los que realmente no tiene sentido. De hecho, no hay empresas que den oportunidad de entrada, porque no tiene sentido operar con un mercado tan malo. Así que veremos qué es lo que termina pasando esta próxima semana. ¿Qué ha pasado esta semana con la Fed? Como muchos sabrán, ha hablado la Fed esta semana y bueno, no ha habido subida de tipos en esta semana, pero sí que se ha abierto la puerta a nuevas subidas de tipos y de hecho se está comentando mucho que ya habrá una nueva subida de tipos de cara a lo que es este final de año, ¿no? Que a lo largo de este año todavía queda una subida más. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué hemos podido tener esta reacción del mercado y qué puede pasar más adelante? Ya habíamos empezado a descontar quizás en últimos meses que no iban a haber más subidas de tipo. De hecho, ya se estaba empezando a ver cómo quizás se estaba empezando a descontar que podíamos haber llegado al tope, que íbamos a mantener los tipos en esta línea quizás algún tiempo para luego empezar a bajarlos a principios, mediados del año que viene. Y parece que con el último discurso de la Fed todo esto cambia los planes, ¿no? Parece que sí que quedan más subidas por delante, veremos si una, veremos si cuántas, sobre todo si queda alguna, ¿no? porque sabemos que la Fed muchas veces puede hablar, pero luego la realidad puede ser otra, así que realmente queda todo por ver, pero al final el mercado empieza a descontar, tenía una cosa ya descontada y empieza a reubicar todos los nuevos parámetros que entran y a descontar quizás otro tipo de evento, ¿no? ¿Qué es ¿Por qué es tan importante que la Fed suba los tipos? Que no mucha gente simplemente piensa en, bueno, sube los tipos es malo, bajan los tipos es bueno. Realmente hay algo detrás de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que se está tratando de conseguir con esta subida de tipos? Lo que se está tratando de conseguir es controlar esa economía que estaba tan desbocada, con una inflación tan alta, y recordarán que la Fed siempre habla de ese famoso soft landing, ¿no? Ese soft landing lo que significa en estos términos financieros es esa subida de tipos que es muy fuerte en un periodo de tiempo corto,
pero que consigue un equilibrio entre el control de la economía, el control de la inflación en este caso, y no llegar a una recesión. Eso es un poquito lo que ya se estaba empezando a contar que, oye, quizás sí que podemos conseguir ese soft landing del que tanto nos ha hablado la Fed. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que estamos en el tope de tipos de interés, que ya nos vamos a quedar en este punto, e incluso con previsión del año que viene, empezar a bajar esos tipos de interés, y aún no estamos en una recesión, estamos en un buen momento económico y se puede empezar a controlar la inflación. Perfecto. Se ha conseguido ese soft landing, por eso estábamos empezando a ver quizás que se empezaba a descontar esto, el mercado haciéndolo muy bien. Sin embargo, cuanto más se sigan subiendo los tipos, cuanto más aguante esos tipos al alza y este ciclo económico de subida de tipos, más probabilidad habrá de que no estemos hablando de un soft landing, sino de todo lo contrario, de lo que se conoce hard landing, que viene a ser cuando tenemos esta subida de tipos, pero no se consigue ese equilibrio, sino que tratando de conseguir al máximo controlar esa economía y esa inflación en este caso, al final se termina en una recesión. ¿Por qué se da esta recesión? Cada vez el endeudamiento está siendo más elevado, se está hablando mucho, un poquito la teoría que corre por ahí es que hasta ahora nos hemos salvado de ese hard landing porque después del COVID había muchos ahorros, las familias consiguieron tener unos ahorros superiores a lo normal, pero que ya ese gas se está terminando, ya se está terminando con esos ahorros y por lo tanto cuando la capacidad de ahorro es muy baja, no solo los ahorros que ya tienes los vas gastando, sino que además tu capacidad personal de ahorro es muy baja, tú tienes que tirar por deuda. Si el coste de la deuda es muy alto, debido a esos tipos de interés que van subiendo, te va a ser muy complicado pagar esa deuda. Por lo tanto, puede llegar un punto en el que ni siquiera puedas endeudarte, no tengas capacidad de ahorro, por lo tanto, no puedes sobrevivir. Ahí es donde terminamos llegando a esas recesiones, ¿no? A esas crisis que al final forman parte de nosotros. No es solo crisis, bueno, sí, en temas macro es algo que está fuera de nosotros, no, es algo que en lo que nosotros participamos. Nosotros, por muy poquito que seamos, entre todos formamos este aspecto macroeconómico. Por eso es tan importante y por eso se está moviendo tanto el mercado con estas decisiones de la Fed. Vemos años en los que las decisiones de la Fed dan igual porque estamos normalmente planos, se sube un poquito, se bajan un poquito los tipos de interés, pero no tienen tanta relevancia. Sin embargo, ahora estamos en esa cuerda floja de ver, vale, ¿dónde está ese punto de equilibrio en el que podemos causar una recesión o no podemos causar una recesión? Y por eso se tiene tanto en la mira cuál es la decisión de la Fed y por eso ha sido tan negativa la reacción del mercado ante este cambio de rumbo de la Fed, que vuelven a abrir la puerta, aunque no hayan subido los tipos de interés esta semana, sí que abren la puerta a una nueva subida y por lo tanto, ¿dónde estará ese techo de tipos de interés? ¿Quedará una subida más? ¿No quedará? ¿Quedarán más? Ya estamos empezando a descontar que podía estar a la vuelta de la esquina ese tipo de interés fijo durante unos meses para luego empezar a bajar, y ahora como que hay que reprogramar todos esos datos que teníamos. De ahí que veamos este tipo de comportamiento. Para esta semana es muy importante ver qué continúa haciendo el mercado. Hemos tenido una bajada de un 3,6 esta semana, es una bajada, ya digo, muy agresiva. Nos encontramos en este punto de soporte, esta cajita que llevamos haciendo durante unos meses. Ya tuvimos un toque en este punto hace un par de semanas, volvemos a tenerlo ahora. Ya hace un par de semanas la bajada también fue bastante agresiva y terminamos recuperando muy fuerte. Por lo tanto, va a haber que ver si volvemos a encontrar soporte en esta zona o si por el contrario rompemos a la baja esta cajita y nos vamos ya a un punto un poquito más crítico, ¿no? Que sería esta media de 40 semanas. Fijaos cómo en un par de semanas ha cambiado todo con ese discurso de la Fed y es algo pues que hay que tener en cuenta y hay que llevar ese seguimiento diario, semanal al mercado para tener todos estos parámetros en cuenta y sobre todo saber de qué estamos hablando. No simplemente, como digo, entender que, bueno, se suben los tipos, es malo, se bajan, es bueno. No, entender cuál es la lógica que hay detrás de todo esto. Si nos vamos a un poquito repasar los valores grandes, hemos tenido también movimientos súper agresivos. Amazon menos 8%, volumen un poquito por encima de la media, perdiendo esa media de 10 semanas también, como vemos por aquí, después de tanto tiempo haciéndolo bien. Fijaos cómo venía apoyando en esta media de 10 semanas durante tanto tiempo y esta semana la terminamos rompiendo. Por lo tanto, ya digo, veremos si la semana que viene hay continuación, tenemos nuevamente bajadas y realmente sí que nos alejamos de esta media de 10 semanas, tanto en el índice como en los valores, o si por el contrario terminamos recuperándolas, que sería obviamente lo ideal, pero al final estamos ahora mismo en un punto en el que la información es incierta. Nos falta esa semana de, vale, ¿va a haber continuación a este movimiento? ¿Es un movimiento que va en serio? ¿O por el contrario vamos a terminar recuperando y va a quedar todo en un shakeout porque el mercado sigue descontando la versión inicial? Valores como, por ejemplo, Apple, que también lleva un par de semanas que había perdido la media, sigue por debajo de la media. Google, más de lo mismo, vemos velas muy similares, menos 5% en el caso de Google. Aquí sí que hay un poquito menos de volumen. Sí que me ha sorprendido mucho el comportamiento de Meta, que sigue súper fuerte. Fijaos cómo cae apenas un 0,4%, el volumen está por debajo de la media, pero no hemos perdido esa media, seguimos muy bien. La verdad es que es un valor que
venía siendo muy castigado en los últimos años, de repente encuentra un suelo y es probablemente la que mejor rendimiento ha tenido junto con Nvidia y pocas más durante este último año. Hablando de Nvidia, fijaos cómo los gráficos un poquito van siendo calcados, ¿no? Menos 5% también esta semana, volumen alto aunque por debajo de la media y por debajo de la media de 10 semanas el precio. Comportamientos muy similares, pero ya digo, no estamos en un punto en el que de momento tengamos esa confirmación de, oye, sí que está cayendo todo muy fuertemente. Fijaos como aquí pues podemos estar incluso sobre todo sobre la zona esta de los $400, donde llevamos ya consolidando varios meses. Estamos por debajo de la media, pero seguimos dentro de estos rangos. Por lo tanto, veremos esta semana, fijaos, más de lo mismo, estamos en la zona baja de esos rangos. Hay continuación, podríamos ver cómo rompemos estos rangos y, oye, sí que es importante en ese caso saber interpretar lo que estamos viendo, que estamos lejos de un soporte que no sea el de la media de 40 semanas y entender que podemos entrar en una zona un poquito más volátil y un poquito con la que estar más precavidos. Que seguimos respetando esos soportes y al final lo de la semana pasada no da continuación y seguimos dentro de los rangos. Perfecto, es lo mejor que puede pasar. Repasando también valores que han tenido movimientos muy agresivos, como por ejemplo IOT. IOT, fijaos que era una empresa que hace un par de semanas tenía una pinta increíble. O sea, nosotros cuando entramos en un valor es por algo, sobre todo en estos últimos años en los que hemos tenido poquísimas entradas, sobre todo en este último año, hasta hace un par de meses no empezamos a entrar y hemos entrado en muy pocos valores. Hemos entrado en, si no me falla la memoria, IOT, ROIB, INTA y Palantir. Si no me equivoco, esos han sido los 4 valores en la cartera de visionarios normal. Luego en la de largo plazo sí que hemos tenido otros valores como Palo Alto, que de momento lo sigue haciendo muy bien. Esta semana cae un 4, pero sigue cerca de máximos. Es un valor que sigue en la cartera de largo plazo. Fijaos como el volumen es muy bajito en esta semana, por lo tanto genial. En el caso del IAuto, más de lo mismo. Fijaos el volumen bajito. Esta semana menos 3%, pero sigue como consolidando en esa zona. Está muy pegadita a máximos. Otro valor que está en la cartera de largo plazo. Estos son los dos únicos valores que tenemos en visionarios, pero otros en los que hemos probado, como digo, como IOT. Fijaos la vuelta tan brutal que ha dado en las últimas semanas, después de estar tan pegadita a máximos, después de tener ese gráfico tan perfecto, porque tenía un SML muy bueno, fundamentales perfectos, justo presenta resultados empresariales, hay catalizador y nos vamos a máximos tras los resultados, justo lo que queremos ver en un valor, y finalmente la vuelta que se termina dando, sobre todo esta semana, menos 17%, menos 17,8% después de estas palabras de la Fed. Y aquí también resaltar la importancia de, siempre lo decimos, pero sobre todo para los nuevos, para gente sobre todo que está empezando el curso, que está con la parte teórica, sabemos que es complicado de seguir al pie de la letra. Muchas veces vemos un valor tan perfecto como el caso de IOT, que decimos, oye, tiene todo lo que quizás he aprendido en el curso incluso, ¿no? Los números son perfectos, siguen siendo perfectos. Estamos hablando de una empresa de 12 billions, una empresa que perdía dinero y está empezando a ser rentable y cada año va a empezar a ser más rentable, una empresa que crece por encima del 40, 50, 60% todos los trimestres, que ya está a triple dígito en el beneficio trimestral. Los fondos cada vez invierten más en esta empresa. Fijaos como aquí tenemos el dato de crecimiento de fondos: septiembre del 22 166, diciembre del 22 198, marzo del 23 256, junio del 23 312, o sea, se han duplicado en el último año los fondos invertidos en este valor. Se está apostando muy fuerte por la empresa y además a nivel técnico una empresa que tiene un patrón perfecto, SML, un gráfico de incubación, esa primera fase de acumulación. Estamos hablando de que estamos en máximos históricos, un RS brutal que además estaba rompiendo a máximos, todo lo perfecto que podemos ver en un valor. ¿Qué pasa? ¿Eso quiere decir que no vamos a poner un stop en el valor porque es tan bueno que tiene que subir sí o sí? Negativo. Siempre vamos con el stop por delante porque el stop es lo que nos asegura que nuestra esperanza matemática en nuestro sistema sea positivo. Que un valor sea muy bueno no significa que vaya a volar. De hecho, muchas veces incluso valores que a priori no parecen tan buenos son luego los mejores. Y por eso hay que tratar a todos por igual. En este caso, valor en el que nos salta el stop de un 5% y finalmente desde la entrada, ¿cuánto puede haber caído? Un 25, un 30%. Y nosotros estuvimos protegidos con ese 5%. Estoy seguro de que hay más de uno que ha entrado al valor y no ha puesto el stop por lo perfecto que era. Y lo sé porque yo en mis tiempos, hace muchos años, cuando empecé hace ya 7 años que han pasado, era igual. Decía, oye, si tanta buena pinta tiene el valor, pues compro y no pongo stop. Y va a volver. Y va bajando y tú solo piensas, va a volver, va a volver, va a volver. ¿Qué pasa? Que, uno, probablemente no vuelva. Dos, si un valor como este, lo normal sí es que vuelva, pero ¿cuándo va a volver? ¿Cuánta desgaste emocional te va a suponer? ¿Cuánto pérdida de incluso ese costo de oportunidad que te está ocasionando, ¿no? Tener ese dinero perdiendo en este valor cuando podrías tenerlo para otros valores o simplemente tenerlo en cash porque no sabemos lo que va a pasar mañana con el mercado. Por lo tanto, es muy importante tener esto en cuenta, incluso si te salta un stop, 2 stops, 3 stops, 4 stops. Esto lo hablaba con
una reflexión muy buena que hablaba con un visionario que era jugador profesional de póker. Me decían, no sabes las similitudes que tiene la bolsa con el póker. Y gracias a eso, a que yo soy jugador profesional de póker, eh, he podido aplicar mucho mejor en la estrategia. ¿Por qué? Porque yo te enseño una estrategia que funciona. ¿Qué pasa? Si tú empiezas a cometer esos errores, es imposible que termines ganando dinero. Y por eso no todo el mundo gana dinero en bolsa, porque esto es lo complicado. Lo complicado no es saber la estrategia, lo complicado es llevar esto a cabo. No hacer caso a la mente, dejar fuera esos egos. Porque en un valor como este siempre vas a querer tener la razón. Vas a decir, oye, si es tan bueno, voy a ganar dinero, no voy a poner stop, voy a esperar a que vuelva a subir. Ahí estás teniendo una lucha de egos con el mercado. El mercado no te está dando la razón por muy bueno que sea el valor y tú estás queriendo tenerla. Eso es algo que hay que dejar fuera. No hay que entrar con el ego. Estamos aquí para ganar dinero, no para tener la razón, no para tener la razón contra el mercado, no para ser más listos que el mercado, porque no lo vamos a hacer. Simplemente estamos aquí para ganar dinero. El mercado nos dice que no, vale, perfecto, me voy a otra. Me da igual que yo crea que sí. Y justo este chico me decía, en el póker me encuentro con situaciones de que sí puedo ser muy bueno, incluso podría ser el número uno del mundo y eso no significa que vaya a ganar todos los torneos que juego. De hecho, voy a perder casi todos los torneos, sin embargo, el que gane me va a pagar todos los que he perdido más el beneficio, me va a dar ese punto positivo en la experiencia matemática y mi estrategia que yo sigo jugando al póker. Y precisamente es lo que veo en la bolsa, que igual de 5 empresas en las que entro, una es la que funciona, las otras 5 no funcionan, pero oye, es que en esas otras 4 empresas en las que pierdo un 1%. Tienes que saber perder un 1%. ¿Por qué? O sea, perdemos un 5% en nuestro stop siempre de un 5% inicial. Luego vamos jugando con el trailing stop. Pero no entramos con el 100% de la cuenta, sino que según la gestión del riesgo, lo máximo que asumimos siempre es un 20%. Vamos dando aquí algunas pistitas del sistema para quien no las tuviera. ¿Qué pasa? Que de esa manera lo máximo que puedes perder en el valor que más invertido vas es un 1% de tu cuenta. Por lo tanto, si te fallan 4 valores, en el caso de que te fallen, porque muchas veces salimos incluso antes de que nos salte el stop si vemos un mal comportamiento, en el peor de los casos puedes perder un 4% de la cuenta. Y en el mejor de los casos, en ese valor que sí que te va a dar rentabilidad, ¿cuánto puedes ganar? ¿Un 20, un 30, un 40% de la cuenta? Estamos hablando ya en un 40%, estamos hablando de una inversión muy muy buena. Por lo tanto, la diferencia es muy clara. Y al final ahí es donde está ese punto positivo de la experiencia matemática. ¿Qué pasa? Que es muy complicado mantener esa mente fría de, vale, voy a darle la razón al mercado en esas 4 y solo voy a ganar en una. Pero es que ahí es donde está el dinero. En esa una ganar mucho y en esas 4 perder muy poco. Si tratas de luchar contra el mercado, en esas 4 vas a perder mucho y en esa una probablemente no ganes mucho. Porque en cuanto empiezas a ver beneficios, vas a cortar el beneficio para asegurarte algo, ¿no? Por esas ansias de decir que has ganado al mercado por tanto que te ha dado por culo, ¿no? Hablando mal y claro. Entonces, bueno, eso es algo que hay que tener muy claro. Me estoy alargando mucho con esto, pero creo que es súper importante, sobre todo en momentos como este, y que es algo que hay que tener muy, muy claro. Bueno, ¿qué más valores podemos repasar? Creo que sobre valores podemos extendernos más en el directo que podemos hacer la semana que viene, si ustedes quieren que lo hagamos y nos lo van poniendo en los comentarios, porque creo que es interesante sobre todo ver qué valores tienen ustedes en vigilancia, en qué están invirtiendo en estos tiempos y ver un poquito qué es lo que estamos viendo por ahí. Poquito más que comentar, quería dejar muy claro estos temas que quería comentar en el informe, dejarlos claros sobre la Fed, sobre entender la lógica que hay detrás de todo esto para saber en qué estamos invirtiendo, sobre la importancia de tener la mente fría. Y ya digo, van apareciendo aún así valores muy interesantes y me sigue pareciendo un valor muy interesante, veremos cómo actúa con la media de 40, pero sobre todo también me está gustando mucho Duolingo. Fijaos el gráfico tan perfecto que tiene, la verdad es que va en contra del mercado, sigue por encima de la media de 10 semanas, muchísima fuerza relativa, patrón de cap and handle muy bien configurado, estamos en la zona alta del gráfico, la verdad es que la fuerza relativa de esta empresa es buenísima. A nivel fundamental, idéntico, fijaos lo que comentaba en el caso de IOT, valor de 6 billions, valor que perdía dinero pero que ya empieza a ganar dinero, a ser muy rentable además y a seguir ganando en esa rentabilidad. Este último trimestre ya empieza a ser rentable a triple dígito, empresa que crece al 40-50% trimestral, los fondos no paran de crecer, ya digo, lo que vamos buscando en visionarios. A nivel técnico también muy buena pinta, pero ahora solo falta, como decía, que el mercado nos dé la razón. No solo que nosotros sepamos que o creamos saber que la tengamos, sino que el mercado nos la dé. Porque ahí es donde se gana dinero. No ganamos dinero yendo por nuestra cuenta solo, sino escuchando al mercado y luego aplicándolo. Así que bueno, esto es todo lo que quería comentar en el informe de hoy. Espero que haya quedado muy claro. Ya digo, nos podemos ver en un informe. Incluso me gustaría retomar hacer algún tipo de vídeo interesante, hablar sobre, por ejemplo, Wallbox, una empresa que muchos saben en la que invertí en su día, ha vida o muerte. Comenté que iba a la quiebra de la empresa.
o a mantenerla para los años. No sé si ha pasado, creo que llevamos un año desde que invertí en esa empresa. Puedo hacer un vídeo un poquito con lo que ha pasado en ese año y en qué posición estoy yo actualmente. Creo que todo este tipo de contenido que podemos retomar puede ser muy interesante, así que díganos en los comentarios si quieren que hagamos este directo la próxima semana y qué tipo de vídeo también podemos traer. Así me ayudan porque vengo con ganas de traer contenido nuevo y hacer, como siempre, lo que ustedes quieran que traigamos. Así que nada, por mi parte nos vemos en el próximo vídeo, directo, informe, lo que ustedes nos digan y nos vemos la próxima semana. Un saludo.